Esto es Escuela Alba Tirúa TV, programa elaborado por el equipo de comunicaciones de la Escuela Latinoamericana de Formación Política Hugo Chávez Frías. Esta es una iniciativa organizada por el Alba de los Movimientos Sociales, capítulo Concepción, con el apoyo de la ilustre Municipalidad de Tirúa. El equipo de comunicaciones que produce este programa está formado por voluntarios de la revista El Bagual de Valdivia, Alba Media y signoticias.cl. Hoy día tenemos de invitados a dos importantes dirigentes estudiantiles, miembros del CONFECH. Se trata ni más ni menos de Javier Miranda, que es el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Él es estudiante de Pedagogía en Matemática y originario de Puerto Montt. Y también, además, militante de la Unión Nacional Estudiantil, la UNE. Y por otro lado, tenemos visitándonos a Ángel Delgado, que es del Frente de Estudiantes Libertarios y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile. Estudiante de Historia, originario de Chohuenco, cerca de Neltume, por ahí, para los que se recuerdan de la historia de nuestro país. Chiquillos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Ellos han estado exponiendo respecto al movimiento estudiantil ante los alumnos de nuestra escuela. Como se sabe, son estudiantes y jóvenes pertenecientes a distintos colectivos y organizaciones de Latinoamérica. Se encuentran hoy día aquí en Tirúa, en el pleno Gualmapu, jóvenes provenientes de Perú, Brasil, Bolivia, Argentina, no sé si se me queda alguno por el camino, que han venido a compartir sus experiencias y sus saberes con jóvenes chilenos que están también luchando por la liberación de nuestros pueblos. Entre ellos, estos jóvenes dirigentes estudiantiles a quienes hemos invitado a conversar. Bienvenidos entonces y vamos a partir consultándole a Javier su visión del momento, de cuál es el momento actual del movimiento estudiantil chileno, en qué están. Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad, un momento también de saludar la iniciativa de esta escuela y estos procesos de formación que son tan importantes para poder avanzar en la construcción y en la articulación del movimiento popular en general para nuestra América. En cuanto al movimiento estudiantil, hoy día el movimiento estudiantil se encuentra en un tiempo, en un momento, nosotros hacemos el análisis de maduración política. Ya creemos que desde el 2011 hasta ahora lo que se ha venido dando es articulación de movilización, la continuidad o esta necesidad que hemos visto de dar continuidad a la movilización que emprendimos en el 2011 y darle profundidad, hoy día va dando resultados en cuanto a la organización del movimiento estudiantil, y nosotros lo hemos reflejado principalmente en que hoy día las voluntades de las principales vocerías, de los principales referentes del movimiento estudiantil están apostando por la movilización, por continuar este proceso ascendente de articulación entre diferentes movimientos, y esa es la preocupación central hoy día. Cómo esta demanda por la educación que levantamos los estudiantes, que fue respaldada por la gran mayoría de la población chilena, hoy día la vamos concretando, y para eso sabemos que es necesaria la articulación entre diferentes sectores. Ángel, en esa misma perspectiva, ¿cómo se proponen ustedes producir esta articulación? Mira, nosotros como organización hemos desarrollado una serie de análisis y lecturas del periodo. Comprendemos por ende la necesidad de superar una serie de blindajes institucionales que hoy día imposibilitan la resolución de conflictos que se plantean desde el mundo social contra la institucionalidad. En ese sentido, creemos que es necesario una serie de tareas. O sea, particularmente una de las que más se ha nombrado es la multisectorialidad, la unión en realidad estudiantil, trabajador, etc. Pero hay que comprender que hay que ir un poco más allá, o sea, qué es lo concreto de esta unidad multisectorial. Nosotros lo vemos como, en primer lugar, que cualquier unidad se tiene que hacer en términos problemáticos, donde hay un trazado táctico estratégico. En este momento nosotros la tesis que planteamos es la de ruptura democrática para superar el actual ciclo político-social, abrir uno distinto, superando en realidad el patrón neoliberal. En ese sentido, consideramos que hoy día es indispensable avanzar en dos trincheras, desde la acción directa de masa y también contemplando lo electoral. Obviamente, no asumiéndolo como un principio, sino como una táctica dentro de un abanico amplio.
Es por ello que nosotros, dentro de las lecturas que hacemos, consideramos importantes ciertos sectores del proletariado, estratégico en realidad dentro de los nodos productivos que son estratégicos hoy día en el sistema de exportación, portuarios, forestales, frutivinícolas, agrícolas, etc. Obviamente no marginando también la posibilidad de articularnos con sectores que son de retail, particularmente la manufactura obviamente es muy baja en Chile, existe sí, pero en términos concretos muy poco. Entonces, es ahí la relación que tiene que haber entre el estudiantado, entre el mundo trabajador en función de un programa que recoja esta serie de demandas que se han levantado desde la sociedad civil. Cuestiones que están en realidad en la subjetividad hoy día y que también han sido recogidos por los diferentes candidatos presidenciales en la última coyuntura. Cuando hablamos de reivindicación hablamos de una educación que sea gratuita, garantizada, financiada por la reindustrialización de los recursos naturales, colocar fin al sistema FP, colocar fin también al código laboral que impuso el empresariado, un proceso constituyente. Entonces comprendemos que toda esta reforma, que es la unidad finalmente que le da un contenido a esta multisectorialidad, son las que nos van a permitir superar el periodo actual para que finalmente de ahí en adelante, si es que la apuesta funciona, nos permita tener un ciclo político donde se reconceptualice lo que es democracia, asume democracia de masa con otros principios, se garanticen derechos sociales, superando la actual sociedad de consumo, y donde finalmente hoy día la masa, el pueblo, la gente común y corriente tenga ganas concretas, porque hoy día está siendo golpeada, como lo sabemos, diariamente, endeudada, no se le garantiza ningún derecho social, que en realidad la coyuntura contrarrevolucionaria de 1973 hacia atrás sí se garantiza. Entonces es como ir avanzando lentamente en el rearme del mundo popular. Javier, el 2011 y parte del 2012 hubo multitudinarias movilizaciones de los estudiantes tras la demanda principalmente de educación gratuita y de calidad. Estas movilizaciones impactaron al mundo incluso, traspasaron nuestras fronteras y sin embargo el resultado que podemos observar no es de lo más halagüeño. ¿Cómo van a marcar ustedes la diferencia en tanto militantes de organizaciones que están fuera del nuevo proyecto político que se instala en la nueva mayoría, que triunfó en las últimas elecciones, y que además adopta como propias reivindicaciones, algunas de ellas bastante avanzadas de los estudiantes, al menos en el discurso? ¿Cómo se enfrenta a eso? Sí, bueno, el análisis que nosotros hacemos es que el 2011 marca un ciclo político, marca la apertura de un ciclo político nuevo dentro del país, y que es un ciclo donde comienzan a emerger con mucha más fuerza movilizaciones sociales, y que eso se expresa con la salida masiva principalmente de gente a la calle, gente en las calles, gente expresando descontento en las calles. Y eso hoy día está teniendo o tuvo repercusiones en torno a la configuración o reconfiguración tanto de nosotros como campo popular, que nos estamos rearticulando, o sea, un nuevo ciclo de apertura de movilización para nosotros, pero también un empujón hacia el reacomodo del bloque dominante. Y en ese sentido nosotros reconocemos que hoy día dentro de la nueva mayoría están incorporados los sectores, principalmente los sectores más lúcidos del bloque dominante, que han logrado generar una apuesta para poder superar ese ciclo político abierto y darle un cierre. Y en ese sentido nosotros vemos que con la elección de Michelle Bachelet, ese ciclo ese momento de apertura política, si bien no podemos tener claridad todavía de si es que se cierra o no se cierra, todavía no sabemos lo que va a pasar para poder hacer el análisis, de todas maneras nos cambia el momento. O sea, hoy día tenemos que enfrentar una coyuntura distinta, un momento político distinto, donde desde el bloque, en el poder desde el bloque dominante, se instalan precisamente lo que tú decías, o sea, nuestras consignas, nuestras demandas, nuestras banderas, pero carentes de contenido, y se instalan como reformas que vienen a calmar los ánimos para poder mantener el estado actual de cosas. Ante eso nosotros creemos que es necesario
configurarnos y establecernos como una oposición, pero como una oposición no a la nueva mayoría, sino como la oposición que hemos venido siendo desde hace mucho más tiempo a este modelo imperante. Y en ese sentido es necesario llevar las demandas y la politización de las demandas a los límites donde la nueva mayoría no tiene capacidad de maniobra, es decir, los límites que le establecen esos amarres o intereses del capital tanto nacional como transnacional. Y esos límites están dados en torno primero a los derechos sociales, ¿ya? Pero los derechos sociales comprendidos como un marco amplio de derechos sociales, y en cuanto a la educación, al fin efectivo del lucro, no solo con recursos públicos, sino que al lucro que se desprende del entendimiento de la educación como una mercancía o como un espacio de negocio, ¿ya? Y por otro lado, elementos o demandas que también se han ido instalando sistemáticamente dentro del movimiento popular, parte del movimiento estudiantil, pero principalmente otros movimientos y otros actores que han sido relevantes, que plantean, por ejemplo, temas de renacionalización del cobre, de recuperación del agua y de recursos estratégicos como eso, que plantean el fin al sistema de AFP, y que plantean una serie de demandas que en sí van acercando hacia el límite donde la concertación o la nueva mayoría no puede dar respuesta. Nosotros creemos que es imprescindible el demarcar aguas, y en este momento se hace mucho más necesario que antes el establecerlo para poder superar un momento, principalmente un primer momento que viene cargado de mucha reforma y de mucho parche, de mucho maquillaje, que si es que no sabemos enfrentarlo, nos puede traer consigo un alto nivel de cooptación de demandas principalmente. Gracias, Javier. En el desarrollo de la escuela hemos escuchado en la discusión de los participantes, como decía, que provienen de distintos lugares de Latinoamérica, porque la realidad es muy similar en muchos de estos países, que está en Latinoamérica hoy día dividida básicamente en dos bloques. Por un lado, los países que han desarrollado una democracia donde los derechos de las personas parecen ser el centro, y por otro lado, estos países, entre los que está Chile, donde el neoliberalismo se afianza, incluso se sofistica para poder mantenerse en el poder. Hemos escuchado, decía, que la contradicción de este nuevo ciclo sería democracia, neoliberalismo. ¿Qué reflexión te supone esa definición? Claro, hoy día se comprende que la contradicción, como bien decía, democracia y neoliberalismo, se expresa en función de un hecho concreto. Hoy día los diferentes movimientos sociales, no solo estudiantiles, nos hemos visto totalmente imposibilitados de resolver lo que estamos demandando. A la fecha nosotros no hemos conseguido ninguna, por así decir, ganada material. Sí hemos instalado los temas dentro de la subjetividad de la ciudadanía, tenemos una alta aprobación en realidad hoy día de la sociedad civil, se plantearon transformaciones estructurales dentro de candidaturas que iban fuera del duopolio. Bueno, también Michelle Bachelet, la nueva mayoría, recoge algunas, pero en términos discursivos. Entonces lo que vemos es que constantemente, como decía, estos movimientos sociales están chocando con una muralla. Esta muralla es la institucionalidad que se refunda a la vez en conjunto con el patrón de acumulación después del golpe militar. Entonces lo que vemos acá es una arquitectura diseñada de tal forma a la medida de evitar cualquier transformación de lo económico. Y para ello, claro, comprendemos que hay un cierto enclave autoritario, la constitución política, que más allá de su origen fraudulento, finalmente lo importante es el contenido, ¿ya? Comprendemos también el tema del Tribunal Constitucional, los quórum supramayoritarios y el sistema binominal. Entonces, en ese sentido, vemos que hay una configuración arquitectónica que cada vez que el movimiento social busca que se responda y se resuelva su conflicto, no es así. Entonces, eso genera a la vez también, primero, la concepción y caracterización de que el modelo es irreformable. Y eso a la vez genera dentro de la sociedad civil, de los movimientos sociales, y como hemos planteado, una crisis de representatividad y de legitimidad del sistema. Hoy día, ¿por qué la nueva mayoría está planteando educación gratuita? Quizás con beca, obviamente, porque está planteando una serie de derechos dentro de este sistema neoliberal
que si uno lo mira rápidamente, claro, no encajaría, estaríamos transformando el patrón de acumulación. Pero claro, son ciertas asperezas que están limando ciertos excesos del neoliberalismo, porque finalmente hoy día resolver estas demandas estructurales significa cambiar todo el andamiaje que se ha construido. Entonces, cuando existe, como decía, esta falta de representatividad en la clase política, que muchas encuestas en realidad lo han demostrado, una ilegitimidad del sistema, es finalmente porque hay una crisis. Y no una crisis de que se esté derrumbando el modelo en términos materiales, sino que dentro del aspecto ideológico, ¿ya? Una crisis donde la sociedad se cuestiona, una crisis donde la sociedad sale a marchar, una crisis donde también la gente se organiza. Hemos visto diferentes presiones a nivel territorial, paralizaciones comunales, regionales, etc. Entonces, en ese sentido, hoy día lo que cobra mayor relevancia es decir, bueno, aquí para poder avanzar en las transformaciones necesarias, significa también hacerse cargo de la democracia. Hoy día la democracia formal no da el ancho para resolver nada, entonces significa que hay que reformularla. La terminología, el contenido hay que cambiarlo. Una democracia de masa, una democracia donde finalmente nos hagamos responsables de la necesidad de la mayoría de Chile. Entonces por eso se cobra mucho sentido hoy día plantear que es democracia, neoliberalismo, y por eso también tiene sentido la tesis de ruptura democrática para entrar en un nuevo ciclo político-social. Javier, el FEL, representado en esta mesa por Ángel, como lo ha explicado él, ha hecho una definición política para enfrentar este periodo que se llama tesis de ruptura democrática. La tesis de la ruptura democrática. Yo estoy fijando cuál es la definición de la UNE en este sentido y en qué se parece y en qué se diferencia de lo planteado por él. Mira, respecto de eso, nosotros saludamos el esfuerzo que ha hecho el FEL y la corriente libertaria en general de poder dotar de un análisis profundo de periodo y de tesis políticas para poder enfrentarlo. En ese sentido, nosotros creemos que es necesario también dar ese avance. Hoy día nosotros no tenemos una caracterización de periodo acabada como la que plantean los compañeros, sin embargo sí tenemos algunos elementos que tienen que ser características fundamentales para poder superar el momento que estamos viviendo y poder dar avances cualitativos en torno a la concreción de un proyecto popular histórico para nuestro país. Y en ese sentido hay algunos elementos que son, por ejemplo, para poder superar y que podemos tener muchas concordancias en torno a lo que plantean los compañeros, y si así, cuanto mejor, es primero que el foco tiene que estar puesto en la movilización de masa. ¿Ya? La movilización activa de masa es lo único que nos puede dar garantías de realmente estar siendo consecuentes en torno a la construcción y no estar generando política para el margen de la sociedad, sino que una política que realmente llegue a las grandes mayorías y que nos haga también dar ese salto de poder pasar a ser sujetos relevantes en torno a las mayorías de nuestro país. Para eso, como bien te decía, es necesario hoy día profundizar la politización, profundizar la movilización y profundizar la organización de las diferentes franjas y de los diferentes sectores, y en eso creo que es necesario poner el hincapié. O sea, hoy día hay sectores estratégicos en los cuales hay que avanzar y los cuales pueden aceptar golpes certeros al bloque dominante, y es en ellos en los cuales nosotros nos tenemos que afirmar y que tenemos que fortalecer para poder avanzar y superar este momento, que es un momento complejo, y que por eso es necesario estudiarlo, como el esfuerzo que han hecho los compañeros del FEL. Es necesario estudiarlo, es necesario reflexionarlo, porque es un momento nuevo que, bajo el análisis que nosotros hacemos, ya han pasado otros países, ¿ya? y que le significaron reflujos importantes, como es en Argentina después del 2001, como es en Brasil con la emergencia del PT en el gobierno, y es necesario tomar esas referencias para poder articular un movimiento popular que sea capaz de superarlo. En ese sentido, sectores estratégicos de la producción y un programa con radicalidad, pero con una radicalidad que nos lleve a poner a tocar el límite donde la nueva mayoría no puede presentar reformas, porque significaría ir en contra de los intereses de los grandes grupos de poder. Estimados, para los dos,
¿Cuál es la importancia que ambos colectivos y también en tanto federaciones estudiantiles le asignan al tema de la unidad política y social? ¿Y quiénes son los aliados estratégicos que ustedes vislumbran para enfrentar o confrontar este nuevo ciclo político? Claro, yo creo que obviamente la unidad debe ser con vocación, así como tenemos vocación de poder. Nosotros a nivel nacional, con los compañeros de la UNE, también con los compañeros de la Izquierda Autónoma, hemos diseñado, hemos podido avanzar en conjunto, al menos así ha sido la expresión en la Federación de Estudiantes de Valdivia, y obviamente todo esto en términos programáticos. Yo creo que la puerta no se le cierra a nadie, pero siempre hay que comprender que lo programático es lo fundamental. El trazado táctico estratégico es lo que nos va a permitir, de una u otra forma, poder entendernos en términos políticos, nos va a dar la posibilidad de superar hoy día no solo la coyuntura electoral en términos de lo que va a ser la nueva mayoría, en términos de la cooptación, sino que también hacernos responsables del periodo, que es una cuestión y un norte estratégico mucho más amplio. Y creo que nosotros lo que hemos realizado hoy día también es una colaboración con generosidad a la izquierda. Si hemos desarrollado desde la izquierda libertaria, no solo el FEL, sino que la complejidad de la izquierda libertaria, ha generado esta tesis, es precisamente para compartirla, por eso estamos acá. Igual buscamos y buscamos ante todo que también las otras organizaciones hermanas comencemos a una discusión, empecemos a avanzar en conjunto. Nosotros hoy día el trazado que tenemos es efectivamente avanzar en una conformación de un movimiento político social amplio, donde creemos que podemos converger dentro de una franja estudiantil, podemos hacernos responsables este año frente también a la cooptación, y nosotros somos finalmente el único encargado de poder hoy día dar respuesta al movimiento social, dar respuestas concretas al movimiento popular y obtener cuestiones reales que le hagan sentido y a la mayoría. Así que es eso, yo no podría nombrar a alguien en concreto con este sí, con este no. Yo creo que lo programático es lo que realmente da la respuesta. Sí, para nosotros la unidad es fundamental, pero ahí hay que marcar diferencias, no necesariamente con lo que plantean los compañeros, sino que con cómo se entiende la unidad. Para nosotros la unidad tiene que ser del pueblo en su conjunto, o sea, es la unidad del campo popular la que nos posibilita el mantenernos vigentes como izquierda y como campo popular en sí. No basta la unidad de los revolucionarios, no basta la unidad o la convergencia entre organizaciones, no basta que el FEL, la UNE, los autónomos, otras organizaciones con las cuales compartimos, por ejemplo, dentro del movimiento estudiantil nos juntemos y tracemos lineamientos. Eso no es suficiente en cuanto a la unidad. La unidad que tenemos que mantener es la unidad para el pueblo, la unidad del pueblo que lucha, y esa unidad va a estar dada principalmente por la capacidad que tengamos nosotros de converger en primera instancia en esos avances, pero también en la capacidad que tengamos de dar conducción, y que esa conducción sea coherente al movimiento social y a la unidad entre diferentes sectores también. Yo creo que esa es la apuesta que hoy día es necesario avanzar. Estamos en Escuela Alba TV Tirúa 2014, que es un programa elaborado por los participantes de la Escuela Latinoamericana de Formación Política Hugo Chávez Frías, evento organizado por el Alba de los Movimientos Sociales, Capítulo Concepción, con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Tirúa. Estamos conversando con Javier Miranda y Ángel Delgado, estudiantes, dirigentes estudiantiles, que nos han estado ilustrando respecto de lo que piensan desde el movimiento estudiantil y desde sus colectivos, organizaciones políticas. Para finalizar, estimados, brevemente, las proyecciones para el 2014 y siguientes en la lucha que se viene. ¿Cómo la ven ustedes que vislumbran? Creo que efectivamente acá hay una serie de tareas que están incompletas. Falta robustecer el nuevo proyecto educativo, porque no podemos estar en términos contestatarios hacia el gobierno. Tenemos que entregar lo que nosotros conseguimos como un nuevo proyecto educativo liberador, constituido desde el mundo social. Y efectivamente este año va a ser clave para poder, como decíamos, evitar que se cierre el ciclo político social desfavorable hacia nosotros, o efectivamente si se cierra que sea favorable hacia el campo popular. Acá efectivamente vamos a tener que tener una capacidad táctica igual amplia. Se nos va a invitar a dialogar, vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que colocar los temas sobre la mesa y efectivamente también reconocer si hay cuestiones que sean buenas o malas.
O sea, acá no creo que todo lo que se presente por un gobierno progresista va a ser negativo. Y no digo con esto que nosotros estamos en función de la nueva mayoría, ni estamos a favor de lo que están planteando ellos, pero va en función también de lo que ellos van a tener que recoger a través de lo que nosotros planteemos desde la movilización en las calles. Porque es un gobierno que va a estar muy ligado a la acción directa de masa que nosotros generemos. Va a estar muy atento a cómo se va componiendo el tejido social, porque efectivamente la tarea que tienen es evitar cualquier transformación estructural. Entonces para ello van a tener que ceder ciertos elementos. Y en ese sentido hay que estar claro, hay que comprender que tenemos que de una u otra forma dejar la bala pasada con demanda, así que yo creo que eso como en términos concretos. Bueno, muy en la línea de lo que plantea el compañero, yo creo que el desafío está en la necesidad que tenemos hoy día de mantener los niveles de politización, de vigencia de nuestras demandas, del programa que se ha ido impulsando a partir de los diferentes movimientos sociales, esto vinculado necesariamente a una movilización de masas activa, o sea, a estar en la calle permanentemente, a reivindicar, a levantar movilización efectiva entre diferentes sectores, y por otro lado también a tensionar al bloque en el poder, tensionar a la nueva mayoría en cuanto a las propuestas que puedan realizar, como te decía antes, llevarlo al límite, y que ese llevar al límite a la nueva mayoría también nos permita a nosotros poder recoger ciertas victorias, ciertos elementos que podrían ser tácticos para poder dar continuidad a este proceso y superar este momento complejo que vamos a vivir políticamente como izquierda. Estamos terminando la entrevista. Quisiera ofrecer la posibilidad de que hicieran una última y breve reflexión sobre la base de, me gustaría a mí en particular, de un mensaje que ustedes puedan dirigirle a todos esos sectores que probablemente se sintieron defraudados por los resultados electorales de la última elección presidencial, aquellos que no participaron. Hay que recordar que la abstención es altísima, hay quienes pensaron que los candidatos del campo popular podrían haber tenido un mejor resultado, que eso no ocurrió. Entonces puede haber surgido una cierta desesperanza, una cierta decepción que pudiera paralizar el ímpetu movilizador de algunos. ¿Qué le dirían ustedes a esa gente como dirigentes estudiantiles en función también de lo que hemos estado conversando? Claro, un discurso en realidad como la sociedad civil, que es distinto al activo político, que puede tener su análisis preliminar. Yo creo que lo concreto acá es que este es un año clave donde se pueden conseguir reformas que le van a llegar, o sea, son cuestiones concretas, son cuestiones materiales que van a favorecer en el bienestar y ante todo en realidad la felicidad de las personas. Y yo creo que en ese sentido nosotros como movimiento estudiantil, como fuerzas políticas participantes estamos comprometidos y así lo hemos demostrado, somos parte del movimiento estudiantil, somos parte de las reivindicaciones y efectivamente hoy día no podemos jugar con un año que es crucial en la reforma educativa, y en ese sentido, como plantea también el compañero, es fundamental la tensión que nosotros podemos generar ya entre lo que comprendemos como nuevo proyecto educativo y lo que son las reformas. Y si que pasa algo que es favorable para el campo popular, nosotros no vamos a decir que no, porque efectivamente comprendemos que es un beneficio. Ahora, comprendemos también que aquí el conjunto de la constitución de este nuevo proyecto educativo no va a ser resuelto acá, porque hay cuestiones que superan hoy día el programa de la nueva mayoría. ¿Ya? No tienen ninguna vinculación, por ejemplo, con los recursos naturales y el financiamiento hacia la educación, ni la democratización institucional, etc. Entonces, yo creo que todos aquellos que tienen esa desesperanza hoy día de que el canal institucional no funcionó, efectivamente lo institucional es una táctica, a veces funciona, a veces no. Acá lo cierto es que no se puede desechar tampoco, y bueno, nosotros como movimiento estudiantil, yo creo que vamos a hacer eco, al menos en este periodo, de que es necesario nuevamente salir a la calle. La acción directa de masa tiene que estar, tenemos que seguir convergiendo con los sectores productivos, tenemos que seguir convergiendo entre la izquierda de intención revolucionaria, no solo la de intención revolucionaria, el compañero bien lo decía, hay sectores que están planteando hoy día también transformaciones,
pero que no se conciben a sí mismos como revolucionarios, sino que quizás como una izquierda independiente, etcétera. Bienvenido sea. Hoy día acá no podemos cerrar la puerta a nadie. Eso. Javier. Bueno, el análisis creo que tiene que ser hecho con la mente fría. ¿Ya? Cuando hablamos de lo que nosotros hemos caracterizado como un fracaso electoral, no como una derrota, porque fracasamos en ciertos objetivos que queríamos alcanzar. Sin embargo, creemos que no fuimos derrotados, ¿ya? Principalmente porque no alcanzamos a llegar a un nivel en que marcáramos realmente un peligro electoral para los grandes bloques, ¿ya? Entonces, en ese sentido, fue una apuesta necesaria, ¿ya? Y nosotros creemos que hoy día, como organizaciones del campo popular, de la izquierda en general, de todas maneras se sacan aprendizajes de lo que se desarrolló. Muchas de las frustraciones pueden venir por expectativas que no eran tales y por análisis de cierta forma erráticos que podemos hacer como izquierda, y ahí hay que ser claro. Esta es la primera vez que la izquierda enfrenta un proceso de este tipo sin el Partido Comunista, y ese vacío que genera el Partido Comunista tiene que ser llenado. Por lo tanto, lo que se nos plantean ahora o cómo tenemos que enfrentarlo no es con esos niveles de frustración, tenemos que contraponernos con el gran desafío que se abre para estas organizaciones que venimos construyéndonos desde la izquierda desde hace algún tiempo, de poder pasar a ligas mayores y llenar ese vacío que ha dejado el Partido Comunista en la izquierda, y poder constituirnos realmente como un bloque. Y para eso hay que tener madurez, hay que tener análisis y hay que tener sobre todo la entrega y la energía para poder realizar esas apuestas. Muy bien, finalmente, a propósito de apuesta, una apuesta. Les voy a ver que se la juegue. ¿Cuánto dura esa guerra en el Ministerio de Educación? Yo creo que hasta agosto. Hasta agosto. ¿No, sí. Javier? Hacer una apuesta siempre es complicado. Siempre es complicado. Yo creo que se vienen tiempos complejos y tiempos de tira y afloja, ¿ya? Y esos tira y aflojas van a ser en el comienzo, ¿ya? O sea, la reforma a la educación viene en el comienzo, y por eso tiran a un hombre que es duro, un hueso duro de roer, yo creo, para el movimiento estudiantil. Al menos el primer semestre va a ser de pelea con Nicolás Izaguirre, yo creo. Bueno, vamos a estar llamando en agosto a Ángel Delgado, entonces va felicitarlo como muchas gracias, chiquillos, por venir a acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos también al Bagual, la revista El Bagual de Valdivia, a Alba Media y a SIGNoticias.cl, que nos han ayudado a producir este programa. Hasta pronto.